Fabricio a los 2 añitos ya se paralizó, no podía caminar. Ella es mamá de un paciente hemofílico. O sea, se hacía un pinchoncito y cañito salía ahí. Bueno, la hemofilia es una enfermedad poco frecuente, por eso en algunos casos la consideran rara. Me dijo que era cáncer. A la mujer habitualmente le damos la condición de portadora. El doctor Pablo es un loco, me dijo. Y las complicaciones de una hemorragia que no se detiene pueden terminar inclusive hasta la muerte, ¿no? Saludos, buenas tardes. Los saluda nuevamente el doctor Walter Pando Rojas, hematólogo del Centro de Diagnóstico Hemolab. Y continuando con estas entrevistas y este nuevo programa que se llama Cuéntame tu historia clínica, hoy tenemos la presencia de la señora Elizabeth. Ella es mamá de un paciente hemofílico y nos va a contar su historia clínica. Empiezo por pedirle que por favor se pueda presentar su nombre, su edad y bueno, sus datos. Yo me llamo Elizabeth, soy mamá de Fabricio y vivo calle Las Magnolias con prolongación Trujillo. Y como ven, ¿no? mi hijito sufre de hemofilia. Ok, entonces su hijo, ahora que usted, bueno, ya conoce la enfermedad, tiene 13 años, ¿no? Sí, Fabricio tiene 13 años. 13 años ya. Pero, bueno, al principio, ¿sabía usted qué era la hemofilia? No, doctor, no sabía cómo era, pero Fabricio ya tenía un poco de sangrado, no sanaba. No sanaban las heridas. O sea, se hacía un pinchoncito y cañito salía ahí. Sí, ¿Y qué pensaba usted que era? O sea, usted veía el sangrado, ¿qué se le ocurría al momento que veía eso? Yo pensaba que era su sangre, ¿no? Así, aguado, que no es como nosotros quizás ya. tardaba. Que había un problema ahí en la sangre. Ya. Usted me contó previamente que Fabricio se diagnostica o se le diagnostica hemofilia a los 7 años. Sí. Ya. Pero entre el nacimiento y 7 años han habido algunos hechos o algunas circunstancias que hacían por lo menos, así como me comenta, sospechar de hemofilia. Cuénteme cómo empezó todo, cómo se fue dando cuenta de estos problemas. Yo le llevaba a su consultas, ¿no? Para sus vacunas. Todo se trataba en la posta, le llevaba de todo porque no teníamos seguro. Entonces ahí normal se ponía sus vacunas, todo, ¿no? Y después empezó con algunas hematomas, le aparecían en su cuerpo y la enfermera me dijo que su piel era sensible. Así le dijo, o sea, piel sensible. Piel sensible. ¿No le recomendó ella que fuera a un hematólogo, a un pediatra? No, nada. No, solo dijo esto es porque su piel es sensible y como que eso era de esperar. De esperar. Y cuando empezó a caminar, cuando empezó a andar, algunas caídas, algunas... Normal, Fabricio se caía normal, se levantaba, no tenía hematomas, nada, normal, desaparecía, como te dije, aparecía, desaparecía. Entonces Fabricio a los 2 añitos ya se paralizó, no podía caminar. No podía caminar. Ajá, ya caminaba, ¿no? 2 añitos y ya se sentó, no quería pararse. No quería pararse, o sea, no quería pararse. O sea, ya él ya caminaba y dejó de caminar. Un día o 2 días. No empezó a caminar. No se quejaba. No se quejaba. Sentadito nomás estaba. ¿Y algunas veces le ha salido un chichón o algo así? Es a los 3 años. A los 3 años. Ajá, se cayó de la silla y le apareció un chinchón aquí, verde, sí, su verde. Ajá, y también así con ibuprofeno, amoxicilina,
solamente con eso le trataba. Ya. ¿Y ese ibuprofeno, amoxicilina, Ajá. usted se lo indicaba o en la posta le En la daban? posta no. En la posta le decían que con eso iba a Con calmar. eso va a desinflamarnos. Ujú. Ajá. Y la amoxicilina es un antibiótico. Ya, así era como lo solían resolver, digamos. Sí, así nada. Ok, entonces, posteriormente, ¿qué otras cosas más se fueron presentando? Hemorragias, sangrados. A los 4 años ya empezó con hemorragia. Como le dije, que se dañó con una bicicleta su pie. Se hizo una herida. Se hizo una herida y ahí le llevó a la posta de nuevo. Posta y nos recetaron también amoxicilina y ibuprofeno nada más. Ese es el tratamiento Ese es el estándar, estándar. ¿no? Y de ahí empezó ya a sangrar por la nariz. Ya, o sea que además del problema Sí. por la nariz, Ajá, por la nariz empezó a sangrar y por la herida le salía como cañito así, entonces es un chorro fuerte. un chorro. Así. Y normal nosotros le tapábamos ¿Usted le habrán puesto una venda o algo así para...? una venda así Para le hemos comprimir. llevado, ajá, sí. Y después su nariz le han hecho en la posta, le hicieron Un tapón. un tapón. Un taponamiento. Sí, con eso calmó. Ujú. Con medicinas naturales, después ortiga, Ya, y nos indicaron perejil, con eso le calmó, desapareció. ok. Ajá, sí. Y esos episodios de moretones, de hemorragias, entonces se daban cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo. O sea, y bueno, pasaban De nuevo, bueno. y calmaban, digamos. Pero la hemorragia sí ya no volvió. Ya, solo un episodio nomás. Ajá, solo una vez. Ajá. Ok. Eso fue, usted me dice que al principio no tenía seguro, ¿no? Ajá, no O sea, lo atendían en el ministerio. Ajá. ¿Cuándo tiene seguro, Fabricio? ¿Cuándo aparece su seguro? ¿A qué edad? Seguro, su papá y ya le empezó ya como su trabajo y ahí le Lo aseguraron. sí. Ujú. Y eso ya en Marino Molina, En Lima. en Lima. Sí. Ahí se trataba, pero ahí pues, de emergencia íbamos y ¿Las emergencias siempre Ajá. eran por eso? ¿Por, Sí. por sangrados o por algo más? por el pie que le dije que no podía caminar. Porque... ujú. Entonces ahí lo vieron con rayos X y normal, no tiene nada, me dijo. Ya. Ajá, normal. Después, no sé, me recetó un antibiótico, creo, no sé, algo. Y normal. Y después una vez también se hizo y eso le ponía. Una vez también o sea, le indicaron que se ponga yeso. Yeso ¿Por cuánto le tiempo? 2, 3 días creo esto con yeso. 3 días. Sí. Y tampoco no nos dijo para internar ni nada. Ya, solamente que con eso... Con Bueno, eso estaba ya- inmovilizado con el Ajá. yeso, pues, ¿no? Sí, pues no podía caminar a los 3 añitos habrá sido eso. Pequeñito con yeso. Sí. Después su brazo también ya no sentía, acá se hizo un moretón así todo y no se movía. Como si se hubiera golpeado. Ajá, todo el brazo. Se había hinchado todo. Y no lo movía. Ajá. Y le llevé también así por emergencia y ya no tenía seguro. Y no lloraba, o sea, no lloraba él a veces por No. estos problemas. Todo. Pues generalmente a veces Cuando produce se ponía, dolor, pues, ¿no? Ajá, no, nada. Fabricio decía, la araña me picó. Él relacionaba eso así. Ajá, sí. La araña me Ya, bastante tolerante al dolor, porque generalmente da dolor. Supongo que era dolor, pero no Ujú, lloraba. no lloraba. Ajá, sí, le pasaron con... Esa vez su tía de mi esposo le pasó con tomate. Ya, Tomate y limón, no sé qué, le he puesto un emplasto. un tratamiento casero, eso sí, Casero, ajá. ¿no? Y le calmó un poco. Le calmó y desapareció. Ya, se calmaban las molestias y Ajá. pasaba un tiempo Sí. y volvía a presentarse. Sí. Y más adelante, Y a los 5 años el tobillo siempre, pero así normal pasaba también. No. Así, después a los 7 meses, yo contaba. Pues. cada cierto tiempo pasaban 7 meses. De nuevo le parecía Ya. esas molestias.
Después de nuevo, así 7 ¿Y meses. usted no sospechaba, me refiero, esto que aparece cada cierto tiempo significa que algo Que algo está mal, ¿no? Algo no funciona en la coagulación y cada cierto tiempo hay que revertir. ¿Les comentaba usted a los médicos cuando la llevaba si tenían que estudiar algo al respecto o nunca nadie le hizo un diagnóstico relacionado a la coagulación o algo por el estilo? Eso es, sabes que cuando han nacido sí me dijeron para hacerle su examen, ¿no? De sangre, me dijeron, sí, nada más. Puedes llevar a otro laboratorio, me decía la sangre, Ya. para que lo vean la sangre. Pero ¿Por qué? yo Porque, no, ¿qué pasó? Dice que cuando cuando nació no sé qué le ponían era, las agujitas las por vías, aquí, las a las vías, agujas, y se hacía verde. se hacía morado, verde. Verde, verde. Ah, entonces ya había ahí una señal. Aún así. Me contó usted que una vez fue Emergencia. a emergencia. Sí, A emergencia, del ya estaba viviendo acá. Así. Fue a emergencia, ya tenía seguro entonces. O sea, hemos llegado de Fabricio de 4 años aquí a Lima, de Lima a Huancayo, ¿no? Hemos llegado y para ahí Fabricio normal estaba, normal, se iba a jardín, normal, su vida normal. Ya, hacía su vida normal. Normal, su vida ahí normal. Entonces a los 7, en primer grado era doctor. Estaban ensayando para danza, para el Día de la Madre, era, ¿sabes? Mayo era. Esa vez, dicen, le han tirado con el policía escolar de su escuela, le había topado. Ah, le había tirado un golpe. Sí, para que como era inquieto. Como también son, Fabricio, claro, como son todo niños, de repente niño, estaba jugando, ¿no? jugando, quizás se movía, no sé qué, le había tirado con su puntero. Ujú. De eso empezó, doctor. ¿Qué empezó? Ajá, la inflamación de su rodilla. La rodilla. Ajá. Y esa vez así normal también bajaba, le ponía esos ¿Emplastos? pomadas, Ya. pomada de diclofenaco. Ujú. Eso lo colocaba y lo bajaba. Se hacía moretones y lo bajaba. Normal, después medio año de eso pasar. Pasó medio año más y de nuevo ya empezó a inflamarse La rodilla a nuevamente. la rodilla. Y después ya no bajó para nada. Con esas pomadas, nada. Ujú. Ajá. Y después me acerqué a emergencia, pues así ha estado una semana, será, que se inflamó. Y después ya le llevé a emergencias. Y el doctor, traumatólogo supongo que era, el doctor, y me dijo que era cáncer o el otro como tumor. Yo tengo tumor, decía Fabricio. Ujú. Tumor, hablaba de eso. Cáncer. Y después nosotros ya nos hemos llevado a Lima ya, de emergencia también a Almenara. Y en Almenara lo pusieron plasma. Sí, doctor. Con eso mejoró. Con eso igual le seguía. Después nos transfirieron al Sabogalía. Ahí ya estaban haciéndole sus estudios. Y ahí ya le han detectado que es hemofilia, que le falta. ¿Hemofilia de qué tipo? Factor 8, hemofilia Hemofilia A. A, severa. ¿Alguna vez había escuchado usted el nombre de hemofilia? Nunca en mi vida he escuchado eso. Nunca. Nunca, Es una enfermedad poco frecuente. sí. Y habrá encontrado allá pacientes hemofílicos también, No, doctor, ¿no? no. Quizás con otras, pero ahí Y en ese tiempo en no, ese tiempo no. no encontró. Ajá. Entonces ya en Lima le hicieron entonces el diagnóstico. Sí, Y después del diagnóstico le indicaron ya un tratamiento. sí. En Lima ya va a empezar su tratamiento de factor 8, me dijeron 4 ampollas. Ya, 4 ampollas. Y, o sea, 3 veces a la semana. Ajá. El doctor era el doctor Rosmel Ávila, es el hematólogo. Ok, con ese tratamiento, estos episodios de moretones, de dolores, Desapareció. desaparecieron. Sí.
Pero a cierto tiempo de nuevo aparecía. Ya. A los 7 meses, como te digo. Tenía una frecuencia. Ajá, una frecuencia de 7. Pero ya no serían tan intensos porque ya estaba recibiendo tratamiento. Así. Una semana sí se sentaba con la rodilla. Una vez. Ajá. Así el tratamiento que seguía. Después ya empezaron el brazo derecho. El hombro. El hombro. El codo, después ahora último es el codo. Dice hacía mucho con sus compañeros, hacía esto de fuerza, de fuerza. Sí, doctor, eso yo por eso le pedí de Ya. porque el codo empezó de esa vez. Y usted ahora que ya ha escuchado el término hemofilia y que ya Fabricio tiene años, ahora sí nos podría decir qué cosa es la hemofilia, qué entiende usted de la hemofilia. Es una enfermedad de coagulación, o sea, cuando se hace un pinchoncito ya él sangra. Y cuando no se pone su factor ya, cuando se pone ya desaparece. Desaparece. Su molestia es del hombro también, todo desaparece. Bueno, la hemofilia es una enfermedad poco frecuente, por eso en algunos casos las consideran raras. Porque la cantidad de casos, ¿no?, en la población es baja y a veces ni siquiera se hace el diagnóstico, ¿no? Entonces se detectan menos. Yo también no hubiera sabido porque quizás como sus rodillas se inflamó ahí todavía ya un poco Le dijeron que es una enfermedad hereditaria. Hereditaria me dijeron. Pero en la familia, ¿hay hemofílicos? En mi casa, en la familia no tenemos nada de... No hay nadie que tenga problemas de hemorragias, de... Ahora último, mi papá es lo que año pasado, hace 2 años atrás, le sangraba la nariz. Quizás mi papá no tiene. Quizás, pero no tenía antecedentes no, previos, ¿no? nada. ¿Y qué edad tiene su papá? Tiene 80. Bueno, difícil que un caso a los 80 años recién se pueda diagnosticar. 70 y tantos, o no será doctor. Habría que ver, ¿no? Sino que me refiero, como la hemofilia es hereditaria y es una enfermedad genética, o sea, uno desde que nace tiene la enfermedad y es difícil que la enfermedad recién dé manifestaciones ya en los 80 años, ¿no? Generalmente, como Fabricio, las manifestaciones son precoces, ¿no? Él ha tenido desde el nacimiento que le ponían los pinchazos, ya tenía señales. Pero el diagnóstico se ha hecho 7 años después. Ahora, que si el diagnóstico se haga a los 80 años es poco probable, ¿no? Por no decir extraordinario. Habría que ver, pero es más difícil porque la hemofilia, primero le decía, la hemofilia es una enfermedad genética, hereditaria. Así se define. Que la transmiten las mujeres, ¿no? Eso sabe, ¿no? O sea, que el gen de la hemofilia puede estar en el varón o en la mujer, pero quien lo transmite generalmente es la mujer. Entonces, cuando la mujer transmite este gen de la hemofilia o este cromosoma con deficiencia de factor, como está ligado al cromosoma X, que cuando hay un hijo varón, en el caso del varón, cuando se forma un varón, hay un cromosoma de la mamá y uno del papá. Pero el papá es Y. Entonces se junta un X y se junta un Y. Y como en el caso suyo, el X, no hay factor de la coagulación por ese gen, ya no, el varón padece la enfermedad. En cambio, cuando es mujer, hay 2 cromosomas X. Entonces, si falla uno, el otro a lo mejor funciona. Entonces, a la mujer habitualmente le damos la condición de portadora. Es poco probable que una mujer padezca de hemofilia. No es imposible, pero es bien raro. Tendría que haber algún
O quizás alguna yo digo, pareja no, entre una paciente, ¿no? Una portadora y un paciente hemofílico, que es muy poco probable que eso se dé. Porque como la enfermedad es rara, esas posibilidades son muy bajas. Han habido casos extraordinarios, pero es bajo. Los pacientes generalmente son los varones y las mujeres son las portadoras. Pero es importante saber, porque en el caso a lo mejor usted es portadora no sé. y, Como no y me- todavía no, por ejemplo, a usted no le han hecho estudio genético. No, nada. Es importante hacer el estudio genético. Las mujeres, bueno, en el caso de usted ya tiene 2 hijos y no sé si, pero supongamos que usted tuviera otro hijo, Vale. varón, es muy probable que sea hemofílico. Entonces, si usted tuviera conocimientos, podría decidir de repente. En su caso ya tiene 2 hijos, ¿no? Creo que por las condiciones actuales 2 hijos es un buen número. Entonces, pero digamos su hija, usted no sabe si es portadora o no. Y a futuro ella querrá tener, por lógica, su familia. Entonces, si tiene esa información, podrá decidir si tener hijos. Algunas de repente deciden no tener hijos, algunos deciden adoptar. Creo que inclusive hay estudios para detectar si hay deficiencia del factor y seleccionar los óvulos. Entonces, ya hay alternativas, ¿no? Nadie quisiera, sabiendo o teniendo la oportunidad de prever tener un hijo ya hemofílico, ¿no? Ya con la información del caso. Entonces, es importante que se sepa para ver. Hay algunos casos de hemofilia que son debut, digamos, nuevos, o sea, donde no hay el antecedente familiar. También hay, esos son más raros, la mayoría de veces es una herencia. O sea, una mamá que es portadora y un hijo que es. Y a veces no solo es un hijo, sino es una familia. Por eso le preguntaba a usted si en su familia no hay nada, porque a veces los hermanos de usted, a veces el papá. Entonces todos, y por ahí encuentra uno que otro hemofílico, sino que no todos tienen el mismo grado. Entonces, cuando un paciente se diagnostica de hemofilia, hay niveles. ¿Qué tipo de hemofilia es? Fabricio es de hemofilia severa. Severa, ¿no? Entonces, severo significa que tiene menos de 1% de factor. A menos de 1%. Sí. Entonces, son pacientes que requieren tratamiento permanente. Hay otros que son leves, por ejemplo. Y entonces el tratamiento es eventual, solo cuando hay. Así es. O de repente cuando se va a operar o cuando va a ser sometido a un procedimiento. Pero no tienen esa necesidad de estar administrando ese factor. Porque como tienen una cantidad intermedia de factor, sus necesidades son menos exigentes. Pero cuando es severo, si no le aportamos el factor, vuelven a necesitar. Por eso que a Fabricio, ¿qué pasa si Fabricio deja de tomar, o mejor dicho, deja de administrarse? La pandemia, 2 meses Ya. no se puso. Por ejemplo, no se le puso. ¿Y qué pasó? Pandemia. Y ya al último, ya no, su brazo ya. No, entonces, el hemofílico severo, Su hombro. bueno, no se toma, sino se administra. El hemofílico severo, si no se administra una dosis profiláctica, o sea, así decimos, antes de que tenga, vuelve a presentar esos problemas hemorrágicos sin nada, o sea, sin golpe, llamamos espontáneos. A esos sangrados en las articulaciones se llaman hemartrosis, que puede ser en cualquier articulación, pero comúnmente en las rodillas, los codos, articulaciones, ¿no? El hombro, a veces los tobillos, son las zonas más frecuentes. Hemartrosis, sobre todo. O sea, hemartrosis se llama claro, artrosis solo es un término que no tiene que ver con la hemofilia, pero hemartrosis es sangrado dentro de la articulación. Y los hemofílicos sufren de hemartrosis. Hemorragias, cuando lo llevó usted al niño que me dijo que fue a la emergencia y lo vieron, que le dijeron que era un tumor,
como se inflamó. Porque se pone abombado, ¿no? Ya, eso que tenía era una colección de sangre. Entonces, esa era una hemartrosis. Pero donde lo han visto no lo han considerado como hemofílico porque probablemente el colega que lo ha visto, al no ser su especialidad... Más nos insultó, más enojado. ¿Se molestó? Se molestó y ¿por qué no trajeron más primero? Claro, es que en su cabeza él estaba pensando que eso era un cáncer. Un cáncer, un tumor. Y él suponía que ustedes se han descuidado del cáncer. Me descuidé, todo enojado nos miraba. Él estaba regañando porque decía, ustedes han hecho que el cáncer, supongo que en su lógica, ha avanzado por su culpa. Le van a cortar, no sé, así todavía me... ¿Se habrá preocupado usted? Sí, yo ya más asustada, más traumada. Claro, si le dicen que dicen que le van a amputar. Ajá, sí me dijeron. Claro, el colega ha pensado que, como dice, que es un cáncer y que usted ha tenido un descuido y en su lógica pues, la ha regañado por eso, ¿no? Lo que sucede es que como es una enfermedad rara, demora a veces en diagnosticarse. En su caso ha demorado... 15 días ha demorado. No, en su caso ha demorado 7 años. No, claro, Claro, o sea, el diagnóstico desde los síntomas, ya en el internamiento, ya ese es cuando ya han sospechado de hemofilia. Pero el diagnóstico ha sido del nacimiento, sí, desde que le han puesto los pinchazos, verde estaba, hasta los 7 años. Pero doctor, en sus controles así de niño, no se hacía verde, nada, Ya, normal. bueno, pero ya de tos para la gripe, le ha hecho su... Mire, eso se hubiera evitado. Los hemofílicos no se pueden aplicar inyectables. Por eso ahora me dicen que medicinas y... Por eso las medicinas solamente son orales o endovenosas, pero no intramusculares. Y a él le pusieron una ampolla y al final se hizo un hematoma. Toda la pierna ese, ¿no? No, eso era el brazo. Ya. Un hematoma. Ya, imagínese, pobrecito, le han puesto una inyección cuando no debían tocarlo y en vez de solucionar el problema le han generado otro. Sí, pues le comento. Entonces, la hemofilia es una enfermedad de este tipo, es una enfermedad que en algunos lugares se considera huérfana, tiene poca frecuencia, pero es una enfermedad muy, muy compleja. A veces el diagnóstico tarda, incluso a veces llegan a fallecer algunos niños porque los papás están en zonas alejadas y de repente le hacen un procedimiento, no saben y mueren desangrados. Lastimosamente en nuestro país todavía pasa eso. Y es una enfermedad, como usted la ve, tratable. Fabricio ahora tiene una vida casi normal, ¿cierto? Sí, normal ahora lleva. Entonces, es una enfermedad compleja, pero no inmanejable. Entonces decía, los niños vienen hemartosis. El problema de la hemofilia es que afecta la calidad de vida. Cuando no es tratada como debe ser, estas hemartrosis se repiten, a veces mucho. Y cuando son muy frecuentes, afectan las articulaciones. O sea, va pasando el sangrado, pero cada vez van perdiendo movilidad, van perdiendo fuerza. Y yo he visto, bueno, ahora no, pero estamos hablando de hace 25 años, niños hemofílicos que tenían pues ya minusválidos, ¿no? Que no podían caminar. No porque tuvieran un problema inicial articular, pero de tantos sangrados que tenían y no han recibido los tratamientos adecuados, entonces se han complicado y ya ese asunto ortopédico, eso, no siempre se puede revertir, lo ideal es evitar. Por eso que el manejo debe ser multidisciplinario, ¿no? Porque usted me dice que lo lleva Fabricio a hacer sus terapias, ¿y qué le dicen? El niño se encuentra bien, nos dice, ya no quieren hacerle terapia. Está sano. Está sano, pero cuando me traes cuando está enfermo. Enfermo. Ya. Es que esta enfermedad, como es rara, y ellos están acostumbrados a ver personas... Me dijo el doctor Pando es un loco, me dijo.
Ay, esto sí está bueno. Me hizo reír. Uy, no sabía, de repente, eso sí me dio risa. Lo que sucede es que se requiere una especialización y como no están acostumbrados a ver casos de esto, entonces hay terapistas físicos, digamos, preparados para hemofílicos. Hay cirujanos, nos ha tocado a veces pacientes que hacen, imagínense un hemofílico que hace una apendicitis, hay que operarlo, porque le puede hacer una apendicitis, ¿no? Y muchos de los colegas no quieren tocarlo, porque dicen, no, yo no lo opero porque se me muere en sala. Claro, si es que no recibe tratamiento, pero si recibe tratamiento se pueden operar. Pero los que no tienen costumbre tienen temor. Entonces dicen, no, si yo lo opero y algunas veces hemos tenido que entrar a esta sala de operaciones para que el colega esté tranquilo. A mirar, ¿no? Porque no somos cirujanos, pero se siente a veces más seguro de hacer cuando uno está al lado, ¿no? O sea, con medicación, estos pacientes pueden tener una vida normal. Fabricio normal lleva su colegio normal. Los Pero a hemofílicos... veces nomás un poquito le molesta el hombro y ya. Ya. Como esta es una enfermedad hereditaria, entonces los hemofílicos tienen, digamos, un espacio en la historia de la medicina, ¿no? Porque antes en los reinados se casaban entre familias, pues entre primos. Entonces en varias familias han identificado pues la hemofilia. Entonces el gen de la hemofilia se replicaba más veces, ¿no? Ahora no se da eso. Y como le decía, esta enfermedad ahora se trata con el factor, el país no produce, sino el país adquiere el factor y lo proporciona. Antes no teníamos, antes dábamos plasma. El problema es que el plasma o las pruebas que hacíamos antes pues no estudiaban todas las enfermedades. ¿Usted había escuchado del VIH? Sí, ¿Ha escuchado de la hepatitis C? Hace muchos años, 30 quizás, las pruebas no detectaban o no se hacían esas pruebas en la sangre, y entonces cuando usábamos los plasmas de los donantes, contagiábamos a veces, o se contagiaban los pacientes con hemofilia, con hepatitis. O sea, los hemofílicos se contagiaban con hepatitis o con VIH. Y con el tiempo se ha ido conociendo. Cuando empezó el VIH, pues ni siquiera se sabía que existía y empezaron a descubrir. Muchos hemofílicos murieron por uso de estos componentes sanguíneos que no habían sido procesados con técnicas que eliminen los virus, porque no se conocía. Y también las pruebas que se hacían antes no detectaban todos los virus. Entonces, por un lado las pruebas no detectaban y por otro lado cuando preparaban, los preparados no eliminaban. Por eso ahora hay factor que ya no depende del plasma, sino ya se hace por una metodología diferente. Entonces, ese factor se dispone menos. Todavía hay derivados plasmáticos, pero ya ese procesamiento evita, ¿no? Entonces, yo he usado plasma varias veces con hemofílicos. Bueno, obviamente veíamos que eran las pruebas, pero era lo único que teníamos. O sea, o le poníamos el plasma o no le poníamos nada. Y bueno, siempre le hacíamos el control y estoy seguro que probablemente alguno de ellos en el tiempo se ha contagiado de hepatitis B, de hepatitis C o de VIH. Imagínense ser hemofílico y además tener... Y hay algunos hemofílicos que han tenido hepatitis B, hepatitis C, VIH y hemofilia. Esa es un poco de la historia que ha pasado, ¿no? Claro que eso ya ahora parecería una cuestión negligente, digamos, para los conocimientos de ahora, pero para aquellas fechas
no había, entonces uno no podía adivinar este asunto. Bueno, entonces ya conocemos la enfermedad, es una enfermedad que sangra, es una enfermedad que es para toda la vida, para todos los niños. para toda la vida. Por lo tanto, cuénteme, ¿qué piensa de Fabricio en el futuro? En el futuro yo pienso que puede ser sacerdote para que no tenga descendencia. Pero él quiere ser médico. Ya, quiere ser médico, entonces el hemofílico puede tener descendencia, ¿no? No es imposible que la tenga, ¿no? Sino que tiene que tener esta consejería y esta evaluación y estas recomendaciones. Mira, algunos deciden a veces adoptar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos se hacen pruebas previas. Las mujeres que no tienen la enfermedad y que no saben, pues es mejor que sepan, porque si ya usted sabe que su hija no tiene el gen de la hemofilia, entonces no va a tener la angustia de que cada niño que tenga a lo mejor sale hemofílico, ¿no? Entonces, los hemofílicos, pues, hay una entidad que se llama la Sociedad Peruana de Hemofilia. Creo que usted no, pero sí sabe que existe. Sí, pero en Lima, dice el doctor. Sí, como es una enfermedad rara, no es tan fácil formar asociaciones regionales, ¿no? Aquí, por ejemplo, me preguntó usted temprano, tengo yo 2 pacientes hemofílicos, justo 2 jóvenes, ¿no? Y son los que vienen regularmente, ¿no? Hay un paciente adulto que, como le contaba, viene de vez en cuando, y en pandemia, ¿se acuerda del Nicolás. Nicolás, ¿no? El pequeñín, ¿no? Que Justo se hacía recordar, doctor, igualito que el Fabricio. Y ya. Y hematoma me hizo. venía por hematomas, sí. y bueno, imagínese ver un bebito con hematomas. Menos mal que usted lo pudo apoyar esa vez Y le doy. unos cuantos factores y solucionamos la emergencia. Sí. Una experiencia que tuve hace algunos años fue que me llamaron de una clínica porque habían operado a un niño de una hernia y no dejaba de sangrar. Después tenía un hematoma grande y al final terminó extirpándoles un testículo. Cuando lo fui a ver y preguntaba a la familia, terminó siendo hemofílico. Lo tratamos y mejoró, pero ya no pudimos salvar el testículo. A veces la familia no informa o da una información según lo que piensa que debe informar y también pues de repente el médico no le preguntó al respecto. Por suerte no se ha complicado más. Usted me dice si Fabricio solo con una inyección se ha hecho un gran hematoma, imagínense una cirugía. Son desafíos que tenemos. A veces nos pasa que un hemofílico viene accidentado. Este señor que le digo que él trabaja en estas eléctricas, se sube a los postes. Y le digo, mira, tienes que tener mucho cuidado porque tu trabajo es de riesgo y un golpe, una caída. Pero ya un adulto ya no se puede intervenir más allá de lo que uno puede informar. ¿Y Fabricio está de acuerdo a ser sacerdote? No quiero, dice que estudie medicina, me dijo. Yo bromeando le digo que mejor sea sacerdote, entonces, ¿qué me vas a decir, hijo o padre me vas a decir? Y él también le bromea. Sí. Bueno, Fabricio está acá cerca con nosotros, pero por cuestiones de que es menor de edad, está usted hablándonos. ¿Qué podría, como resumen, dentro de su experiencia, decirle, mirando quizás a la cámara, decirle a las personas que tienen un problema parecido, dependiendo de hemofilia, pero ¿qué consejos de lo que usted le ha tocado vivir, como para que pueda decirnos? Yo diría a las personas, a las mamitas, ¿no? que le lleven al hospital con un pediatra, así, para que le pueden tratarle, ¿no? A mí me dijeron que con amoxicilina y ibuprofeno se les baja. Y así estuvo 7 años. 7 años así me estuvo y a los 7 años ya no podía bajar suelo. Por eso le digo que le lleven pronto, ¿no? a sus, ¿cómo puedo decir?
a sus hospitales, a sus centros de atención. A sus centros centros de salud, así a diagnosticarle bien para que ya no padezcan, pues es como yo, ¿no? A veces, como no sabía, no le llevaba. Claro, ya el pediatra, en lugares donde hay pediatras que ya han recibido una formación y deben estar preparados para identificar, y el pediatra, una vez que identifica un trastorno de este tipo, deriva al hematólogo para el tratamiento, ¿no? La hemofilia es una enfermedad compleja, es una enfermedad rara, es una enfermedad que produce a veces mucho estrés en el campo médico, porque no todo el mundo está preparado ni acostumbrado a ver estos casos, y inclusive en ese plano tienen temores, como le decía, ¿no? A veces no quieren operarlo o a veces no quieren atenderlo, pero yo siempre, me ha pasado a mí que cuando yo trabajaba, decía, si el paciente llega al hospital y tú no lo quieres atender, pues ¿a dónde más va a ir? Sí, es donde si tienes dudas, ahora hay ventajas, ¿no? Porque la tecnología nos permite comunicarnos a la distancia, mandar un mensaje, a tener una videollamada. Antes, cuando hacía el especial, no era así. Y muchas veces se llegaba a la emergencia en niños que tenían un día o 2 días en la emergencia. ¿Y qué le han hecho? Nada. Pero ¿cómo puede ser? Pues, imagínense un niño de 4 años, 5 años en la emergencia y sin que hagan nada, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer. Obviamente ya el especialista dirá con más detalle, pero la emergencia hay que atenderla. Imagínense con dolor todo el tiempo, que no se pueden inmovilizar y que se pueden complicar. Y las complicaciones de una hemorragia que no se detiene pueden terminar inclusive hasta la muerte, ¿no? Entonces, no es poca cosa que se nos muera un niño de una enfermedad que es tratable, que es diagnosticable y que puede llevar una vida normal una persona en tratamiento. Bueno, espero que esta historia y este relato de la señora Elizabeth con respecto a su vivencia o la que ha tenido su hijo con la hemofilia pueda servir para que ustedes que están escuchando lleven a su paciente a su atención, ¿no? Ir al hematólogo directamente es probablemente difícil que alguien se piense o lo relacione. ¿Usted al principio conocía la hematología? No, nada, doctor, No. no conocía yo. Entonces, el primer camino es o un pediatra cuando son niños o un médico general, y ya ellos son los que tienen que hacer el descarte previo y derivarlos al especialista. Y podemos darle solución y podemos darle una calidad de vida óptima. Para terminar, simplemente, por ejemplo, su hijo recibe factor, ¿cierto? Sí. Hay hemofílicos que recibiendo factor, con el tiempo desarrollan lo que se llaman inhibidores. O sea que ya no funciona el factor. Entonces, si no vienen a controles, no vamos a saber. Entonces, les hacemos un estudio de inhibidores. Y ya hay otras terapias adicionales que podemos usar como alternativa. Entonces, el hemofílico no puede descuidarse. Por más que reciba el factor y esté bien, tiene que venir a hacer sus controles. Y como dije, el equipo es multidisciplinario. Si el traumatólogo no sabe de hemofilia, o por lo menos uno, si el cirujano no sabe de hemofilia, si el pediatra no sabe de hemofilia, va a pasar como esta operación que se dio, va a pasar como muchos casos que a veces contamos que en otros países ya no se dan. Entonces, para las siguientes charlas y para las siguientes entrevistas de este nuevo programa que EMOLAC está mostrando, síguenos en nuestras redes, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Cuéntanos tu historia clínica. Nuevamente me despido, el doctor Walter Pando Rojas, hematólogo clínico, Centro de Diagnóstico EMOLAC. Estamos donde usted nos necesita. Nos vemos en 2 semanas con un nuevo episodio. Gracias, señora Elizabeth.
Gracias a todos.